How are you, everybody? Hola a todos. My name is Jason Shim, the Royal Master from United States. Mi nombre es Jason Shim y vengo de los Estados Unidos. Let me talk about myself a little bit. Déjenme contarles un poco de mí. I came to America in 1996. Yo vine a América en 1996 I couldn't speak any English at the time, y no podía hablar nada de inglés en ese momento. and the first job I got was from the restaurant. Y el primer trabajo que obtuve fue en un restaurante. Because of the manager of the restaurant was Korean, he gave me a job. Una de las ventajas fue que el dueño del restaurante era coreano And the job called busboy. y el trabajo fue de lavatrastes. And I was wondering, what do they have to do with a bus in a restaurant? En ese momento yo no sabía que era un lavatrastes. Do I have to drive a bus in a restaurant? Yo pensaba que busboy era conductor, pero no. But the manager told me, you have to clean the dishes out of the table. Pero el dueño me dijo, tienes que lavar los trastes. Es ahí donde entendí lo que era un busboy. Now I understand what the busboy is. Now I understand what the busboy is. Ahora entiendo lo que es un lavatrastes. So I was working as a busboy a few months already. Estuve trabajando en I- esa parte un largo tiempo and I was making about mucho trabajo, poco dinero. But as soon as I realized the waiters making more than double amount of the money, I wanted to be a waiter now. yo entendía que un mesero tenía más dinero que un lavatrastes y es por eso que quería convertirme en mesero. That became my first challenge Esa fue mi primer meta, because I wanted to make more money, right? porque yo quería hacer más dinero. So I asked my manager, how do I become a waiter? Así que le pregunté al dueño, ¿cómo puedo convertirme en mesero? He said, you should be able to take the orders from the customers in English. Él me comentó que debía ser capaz de tomar la orden en inglés. And I said, okay, how do I improve my English then? Y me pregunté, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi inglés? So manager said, you should listen to the radio. Él me dio el tip de que escuchara la radio. So I start listening to 1010 radio, the AM frequency 1010. Así que empecé a escuchar las estaciones de radio 10.10, perdón. But no matter how many times I listen to the radio, it doesn't sound anything to me. Pero yo no entendía nada, It just sounds like a noise. solo entendía ruido. And it doesn't seem to be breathing. The radio talking non-stop doesn't seem to be breathing. Solo era ruido para mí, pensaba que no, ni siquiera respiraban. It just sounds like like this. Bueno, creo que eso no necesita traducción. And 지금 한국말로 하면 여러분들 무슨 말인지 알 수 있나요? What did I say to you? ¿Entendieron lo que él dijo? No. That was exactly what I was listening to the radio. Eso es exactamente lo que él entendía al escuchar la radio. So I asked my manager, it doesn't sound anything to me. How do I do this? Yo no entendía nada, así que me preguntaba, ¿cómo puedo hacer esto? And my manager told me, keep listening, keep listening, keep listening. El dueño del restaurante me comentaba, sigue escuchando, sigue escuchando. So I bought my earbud and I kept listening, kept listening, kept listening. Me compré mis audífonos y yo seguí y seguí escuchando. Wake up in the morning, I start listening to the radio. En la mañana yo escuchaba el radio And during the daytime, if I have any time, free time, I listen to the radio. y durante el día seguía escuchando el radio, al menos 3 veces al día. And I go to the bathroom and
concentration time, I listen to the radio. Y en el baño, en el tiempo de concentración, también escuchaba el radio. And I go to the bed, go to sleep with listening to the radio. Incluso me iba a dormir escuchando el radio. So basically, I kept listening, kept listening, kept listening. Básicamente me mantuve escuchando y escuchando la radio. And slowly, I start to pick some words from the radio. I can listen to the. Y lentamente captaba algunas palabras. And taking orders in a restaurant in English is not that complicated. Tomar las órdenes en inglés no era complicado. So I practiced the sentences of the taking orders many, many times. Porque era hacer oraciones continuamente. So finally, I became a waiter. Así que finalmente me convertí en mesero. And that's me, 1996. I was a proud waiter and took a picture like that. Y este soy yo en 1996 de mesero. And what happened is, I start making more money now. Y comencé a hacer más dinero. What if you make more money? What happened? ¿Y qué pasa si tienes más dinero? Anyway, if you make more money, you spend more money. Si haces más dinero, gastas más dinero. Right? ¿Correcto? So I start spending more money. Así que yo gastaba más dinero. And I met a beautiful, wonderful lady. Y conocí a una hermosa mujer. What happened if you meet a beautiful, wonderful lady? ¿Y qué pasa si conocen a una hermosa mujer? You spend all the money you have. Y gastas todo el dinero que tienes. You spend more money than you're making. You You Tú gastas incluso más del dinero que tienes. So I was basically making more money, but I spent more money, so I still broke. Así que básicamente hacía más dinero y gastaba aún más dinero, por lo que estaba en quiebra. And what happened if you meet a beautiful, wonderful lady? What happened if you marry with that lady? ¿Y qué pasa si te casas con la chica guapa? Bambinos. Babies coming out. Ellos te quitan todo. So I have 1, 2, 3 babies. Y tuvimos 1, 2, 3 bebés. So as you have more and more family members, what do you have to do? Y cuando la familia incrementa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mucho trabajo. So I have to be working more and more hours. Así que tuve que trabajar más y más horas. When I came to America, I didn't have any skill, special skill, and I don't have any money. Pero al venir a América no tenía ni siquiera la posibilidad de hacer dinero. So if I have to make more money, I have to work more hours. Y si quería ganar más dinero, tenía que trabajar más tiempo. So that is when I was working for a fish truck. Esa foto es de cuando trabajaba de conductor en una pescadería. And I was working in a nail salon doing pedicures also. Trabajé en un salón de uñas haciendo pedicure. And once I was selling the light bulbs also. Y también vendiendo focos. And I was working for moving company also. También trabajé para una compañía de películas. And I was delivering newspapers also. Repartiendo periódicos. And I was delivering the food in the restaurant, in a Chinese restaurant. Repartiendo comida china. And I was working in the dry cleaners as well. Dry cleaners. Y en una tintorería. So I was working many jobs, trying to make more money. Así que yo tenía muchos trabajos para poder ganar mucho dinero. But no matter how much I work, I don't have enough money. Pero no importaba cuánto trabajara, todavía no tenía el suficiente para mi familia. And one day, my friend called me. Y un día mi amigo me habló And he said, Jason, you have to buy a house. y me dijo, Jason, tienes que comprar una casa. I said, I don't have any money. Yo dije, no tengo dinero. He said, that's why you have to buy a house now. Y él dijo, es por eso que debes comprarla. They don't require any down payment right now. So if you don't buy a house now, you're never going to buy a house. Porque si no puedes comprar una casa ahora, nunca serás posible de comprar una. So I bought a house.
Así que la compré. And as soon as I bought my house, everything started going down. Y tan pronto compré mi casa, todo se empezó a venir abajo. The economy is going down, Así como todo se venía abajo, and my income goes down too. su familia también venía abajo. I was already having trouble paying the bills with my 3 babies, with my family. Now I have a mortgage to pay, but my income goes down. Las cuentas eran malas, incluso pues tenían que trabajar por los 3 bebés que tenían ya. And I became more and more hopeless. Y él empezó a estar sin esperanza. Every day I had a pain in my heart. Todo el día, todos los días, yo tenía un gran dolor en el corazón. If you have a pain in your physical pain, that's okay. That's nothing. Si tienes un dolor físico, está bien, eso no es nada. But if you have a pain in your heart, that's really, really hurting. Pero si tienes un dolor en el corazón, un dolor emocional, eso es realmente devastador. Every day was really, really tough to pay the bills. Todos los días era complicado pagar las cuentas. But one day, my wife called me. Pero un día su esposa me marcó. My wife said, honey, I'm pregnant. Mi esposa me dijo, cariño, estoy embarazada. I was really, really shocked. Estaba en shock. We have 3 babies already, and we have to pay the mortgage. Another baby? Teníamos 3 hijos ya, teníamos que pagar cuentas y un 4.º hijo en camino. I was so shocked, and I became blind, and I fell down, hurt my ankle. Estaba en shock, mi mente se puso en blanco y me desmayé. Me torcí incluso el tobillo. She's pregnant because of me, Ella está embarazada por mí, so that's why I wanted to kill myself. así que ¿qué puedo hacer conmigo? So I told my wife, you know, we cannot afford to have another baby. Yo le dije a mi esposa, desafortunadamente no podemos tener otro bebé. So we made an appointment with the hospital Así que hicimos una cita en el hospital to do the bad things. para hacer un legrado. After I make an appointment with the hospital, every time I go to church, every time I pray to my God, God said, you have to have this baby by faith. Y desde que estuvimos en el hospital, yo fui a la iglesia y escuchaba a Dios decir, tú tienes que tener este bebé. I'm a Christian, Soy cristiano, but I was thinking bad things, pero estaba pensando en cosas malas and God is telling me that I have to have this baby by faith. y Dios me decía, tienes que tener este bebé por fe. I know I have to have this baby, Yo sé que tengo que tener este bebé, but my real life pero en mi vida real is really, really tough. es realmente dura. So my real life is more close to me than my God's voice. Mi vida real está más cerca de mí que la voz que tengo con Dios. But anyway, because I'm Christian, I listen to my God, I decide to keep the baby. De todos modos, como soy cristiano, escuché a Dios y tuvimos al bebé. If I follow the faith, I thought miracles happen. Si me mantengo en la fe, milagros pasan. I thought somebody come to my house with a bag of cash, something like that. Yo pensé, a lo mejor en algún momento tocarán a mi puerta con mucho dinero. Even though I follow the faith, nothing happened. Actually, the real life gets even worse and worse. A pesar de que me fui sobre mi fe, las cosas en mi vida real iban de mal en peor. And finally, January 2009, we have to give up the house. Y finalmente, en el 2009, perdimos la casa. But the same month, Pero, January 2009, we give the birth to this baby. pero el mismo mes, en 2009, nació nuestro bebé. So he's born January 9, 2009. Él nació en enero del 2009. But the very same month, we have to move out from the house. Y el mismo mes tuvimos que mudarnos de la casa. Because I have to be working outside all the time. Because I was, Porque él trabajaba todos los días.
My wife had to pack all the house by herself. Mi esposa tuvo que empacar toda la casa por sí misma And she was crying every day. y ella lloraba todo el tiempo. And I really hated to see her crying every day. Y yo odiaba verla llorar, Because that makes me feel like I'm a loser. porque todo esto me hacía sentir un fracasado. I came to America with the American dream, Vine a América con el sueño americano but I ended up as a loser. y yo tenía esa idea de que era un perdedor. I became like totally a guy with no hope. Yo no tenía ninguna esperanza. So we have to move out from the house with a 20 days baby, 2-year-old baby, 4-year-old baby, and 8-year-old child. Así que nos mudamos de la casa con un bebé de 20 días de nacido, un bebé de 2 años, un bebé de 4 años y un pequeño de 8 años. That was my toughest life in my life. Eso ha sido lo más difícil y duro en mi vida. And every single day from that day on, I was just like a working machine. Y todos los días, a partir de ahí, era una máquina de trabajo. I don't feel like a human anymore No me sentía como un humano más, because I don't have any hope. porque no tenía nada de esperanza. A guy with no hope is like a dead person. Y una persona sin esperanza es como una persona muerta. So I was just living a day. Vivía el día. And every day I don't want it to wake up. Y cada día yo no me quería despertar, Because if I wake up, I have to live another day. porque si despertaba tenía que vivir otro día. And every day was painful to my heart. Y cada día era doloroso para mí. And about 1.5 years later, Un año y medio después, a strange lady came to me asking me a question. una extraña señora vino hacia mí She said, "Do you know Atomy?" y me preguntó, ¿conoces a Atomy? At the time, I had no idea what Al- the Atomy was. Al momento no tenía idea de qué era Atomy. And at the time, I didn't care anything at the time. Y en ese momento no me importó nada. No importa nada. That was me at the time. So I asked her, "What the heck is that?" Así que pregunté, bueno, ¿y qué diablos es eso? And she started explaining about Atomy. Y ella empezó a explicarme qué era Atomy. And sounds like what? ¿Y saben a qué me sonó? Network marketing. Red de mercadeo. So I said, "No, thank you," right away. Así que dije, no, gracias. And she said, "No joining fee, no monthly requirement, no annual fee, no website fee." Y ella decía que no había cuotas de inscripción, ni cuotas de membresía, ni cuotas de mes con mes. And I said, "What? Y yo dije, ¿qué? No way. De ningún modo. Because I've done network marketing 6 times already. Porque ya hice red de mercadeo 6 veces antes. When I was doing other network marketing company, Estuve en otras industrias de red de mercadeo I failed 6 times already." y fallé las 6 veces. And she said, "Everything is free." I couldn't believe it. Y cuando ella me dijo que todo era gratis, no lo pude creer. Especially if you're living in America, there's no such thing as free, right? Especialmente si vives en Estados Unidos, nada es gratis. I think it's same as in Mexico too. Es lo mismo en México. You see 4 big letters with F-R-E-E, right? Tú ves en letras grandes gratis, With the free, right? No, ¿verdad? In America, right? bueno, But if you see free, but if you see fine print with the little letters, a lot of things, then that means it's not free. entonces vemos en letras grandes gratis, pero abajo letras pequeñas, entonces realmente no es gratis. Understand? ¿Entienden? Even though it says free, it's not free. Incluso si dice que es gratis, no lo es. So when she said it's free business, I couldn't believe it. Así que cuando ella me dijo es gratis, no lo pude creer, But sounds like nothing to lose. pero sonaba que no tenía nada que perder. And I got nothing to lose anyway.
Y de todos modos no tenía nada que perder. So I became a member. Así que me convertí en miembro. Why not? ¿Por qué no? Now she started inviting me to seminar. Ahora ella me decía que me invitaba al seminario. Wait a minute, seminar is another story. Y los seminarios son otra historia. When I was doing other network marketing company, Cuando hice red de mercadeo en otra compañía, I was looking for business opportunity. yo buscaba una oportunidad de trabajo. And other network marketing company, I had to pay like couple $100 to join. Y en esa en esa red de mercadeo, yo tenía que pagar cientos de dólares por el seminario, For member. por la membresía. Uh-huh. And every month I have to buy a certain amount of money every single month. Y cada mes yo tenía que comprar cierta cantidad de producto. And every year I have to pay membership fee also. Y cada Annual año, fee, y annual. cada año tenía que pagar la membresía. And that didn't bother me actually. Eso fue algo malo para él, Why? Because I was looking for business opportunity. porque estaba buscando una oportunidad de negocio. If you go out there and if you see a regular business, it takes a lot of money to do that, right? Si buscamos hacer un negocio fuera, necesitamos una inversión. Needs a lot of money, right? Necesitamos mucho dinero, ¿correcto? But network marketing you don't need a lot of money. Pero en el red de mercadeo tú no necesitas mucho dinero. So I started doing other network marketing company even though I had to pay a couple $100 every month and annual fee, a lot of those. Así que decidí hacer esta red de mercadeo, incluso de que tenía que pagar cuentas y tenía que pagar derechos cada mes con mes. And they asked me to come to seminar every week. Y me invitaban a hacer el seminario semana con semana. So when I go to the seminar, they charge me $5 per person. Y cuando iba al seminario eran $5 por persona. If I go to the seminar with my wife, they charge me $10. Si iba al seminario con mi esposa, ellos me decían, son $10. There was no discount. Y no había descuento. If I bring if I bring my friend, Si yo traía a un amigo, who has to pay the $5? Me or my friend? ¿quién debía pagar esos $5? ¿Yo o mi amigo? I had to pay, right? Yo tenía que pagar. So if I have to go to the seminar with me, my wife, my friend, I have to pay $15. Así que si quería ir al seminario con mi esposa, mi amigo y yo, eran $15. There was a lot of money for me. Era demasiado dinero para mí. And they told me that you have to come every week if you want to be successful. Y ellos me decían, tienes que venir todas las semanas si quieres ser exitoso. So 20 years ago, if you have to pay $15 every day, every week, that was a lot of money. 10 años atrás, si queríamos pagar $15, era demasiado. But I did that for 1.5 years. Pero lo hice por año y medio. Why? Because I wanted to be successful. ¿Por qué? Porque quería ser exitoso. But after 1.5 years later, I figured not many people can do the same thing that I did. Ahora me doy cuenta que no mucha gente puede hacer lo que yo hice ese año y medio. So I failed. Así que fracasé. Now the strange lady asking me to come to seminar, Así que la extraña señora que me invitó a Atomy me dijo que fuera al seminario. I really hated to say I don't have money to go to seminar. Y yo odiaba decir, no tengo dinero para ir al seminario. But she said, the seminar is free too. Pero ella dijo, el seminario es gratis también. And I became more suspicious now. Así que quedé más sorprendido. The business is free, but the seminar is free too? La membresía es gratis y el seminario es gratis. Maybe they are selling the products for free too, maybe. Tal vez los productos también sean gratis. There's no such a thing, right? In the world, right? Pero no hay nada así en el mundo, ¿verdad? So I became really, really suspicious. Así que quedé realmente interesado. But at the same time, I became curious. Pero al mismo tiempo, estuve curioso. What kind of business has free membership and free seminar? Wow, this is really curious. Realmente fue curioso porque dije, membresía gratis, seminarios gratis y los productos. And I think maybe there must be something catch. Así que pensé, debe haber algo para atraparte. So I went to the seminar without my wallet.
Así que fui al seminario sin mi cartera. And I listened to our CEO's speech. Y escuché el discurso de nuestro CEO. And I tried to figure out what was the catch, so I listened to him very carefully. Y traté de entender qué es lo que realmente te capta en este negocio. And I was really, really blown away. Y estaba I was atonado, so surprised. estaba atonadado de todo lo que nos decía el CEO. Our CEO said, business is really simple. Me di cuenta que el negocio era muy fácil, Simple. No fácil. Simple. sencillo. You know, he said, if you have a better quality product with a cheaper price, no one can beat you. Porque si tienes un producto de calidad y a bajo costo, no hay nada que te detenga. Atomy is the only network marketing company that doesn't have any obligation in the whole world. Atomy es la única red de mercadeo que no tiene obligaciones de compra. Because we have a better quality with a cheaper price, we don't have to force people to buy a certain amount of money every single month. Porque si tiene productos de calidad a precio bajo, no necesita que mes con mes se compren esos productos. Because even though we don't have any obligation, people are coming back to us again and again. Porque incluso a pesar de que no tienen obligación, lo haces mes con mes por el tipo de producto que es. You know, we have so many different network marketing companies outside, right? Conocemos a muchas personas que están en redes de mercadeo fuera. de aquí. Every single network marketing company outside, they have some kind of obligation. Y todas las redes de mercadeo que conocemos hasta ahorita tienen obligaciones de cuota. That means their product is not that good and not that cheap. Eso significa que los productos no son tan buenos ni son tan baratos. That's why they have obligation. Es por eso que tienen obligaciones. Only Atomy product is bonito, bonito, barato. Solo Bueno, Atomy, bonito, barato. I was like, wow, this is the business that I've been looking for my lifetime. estaba como, wow, este es el negocio que estaba buscando en toda la vida. And I studied more and more about this company. Y estuve estudiando más y más acerca de la compañía. I tried more and more products of this company. Probé y probé más productos de la compañía. And I studied about the compensation plan a lot too. Y también estudié mucho el plan de compensación. And I start talking to people every single day. Y empecé a hablar con personas todos los días. When I was a busboy in a restaurant, Cuando era lavatrastes, I kept listening to become a waiter. me mantuve escuchando y escuchando la radio para poder convertirme en mesero. In Atomy, I had to be talking to become successful. En Atomy tuve que hablar y hablar y hablar para convertirme en exitoso. And I've been doing Atomy business for 9 years. He hecho este negocio por 9 años. I don't have enough time to talk all the things that I did. I don't have enough time to talk all the things No that I tengo did. suficiente tiempo para hablar con las personas que quisiera. But one thing I can tell you is this. Pero una cosa que puedo decirles You will be successful es que tú puedes convertirte en exitoso because you met Atomy business. porque tú estás haciendo el negocio de Atomy. If you just hang on with the Atomy business, you will be successful no matter what. Si tú haces el negocio de Atomy, te vas a convertir en exitoso, no importa qué. After doing Atomy business for 9 years, He hecho Atomy por 9 años I'm making about $30,000 a month. y hago aproximadamente $30,000 al mes. $30,000 a month is a lot of money, $30,000 al mes es demasiado dinero, but more important thing is this is residual income. pero lo más importante es que es de ingresos residuales.
No matter you work or not, the income keep coming to my bank account every single month. No importa si trabajo o no, mes con mes llegan esos $30,000. This income comes to my bank account for my lifetime. Y son ingresos residuales por mi vida, por el resto de mi vida. And it comes to my children and their children, 3 generations. Y podrán ser para mis hijos y para mis nietos, ya que es heredable 3 generaciones. Would you like to be successful? ¿Les gustaría ser exitoso? Now, let me talk about what's going on outside. Ahora déjenme decirles qué hay allá afuera. We have industry outside. Tenemos industrias allá afuera. I divide into 2 different categories. One is automobile industry, the other one is smartphone industry. Tenemos industria automovilística, industrias de celulares Automobile industry used to create a lot of jobs. y requieren mucho trabajo. But smartphone industry kills a lot of jobs. Pero las industrias inteligentes quitan muchos trabajos. Camera, Cámaras. MP3 player. Anybody using MP3 players these days? ¿Alguien usa MP3 estos días? Anybody using dictionary? ¿Alguien usa diccionario? The thick dictionary, book. El típico el libro de diccionario. Of course, we use the dictionary with the smartphone, right? Generalmente lo usamos con el celular. And when is your last time you bought mapa? ¿Cuándo fue la última vez que compraron un mapa? Do you even know what is map? Incluso, de casualidad, ¿sí conocen los mapas? Yo aprender español todos los días 20 minutos. Do you think I go to school to learn Spanish? ¿Ustedes creen que voy a la escuela a aprender español? No, I learn my Spanish from my smartphone. Yo aprendo español gracias a mi celular. So because of the smartphone, a lot of people are losing their job. Y gracias a esta industria de celulares, mucha gente pierde su trabajo. 2017 April, Wall Street Journal says these businesses are closing their stores a lot. En 2016, esta compañía de periódicos quebró. They said these businesses are closing their stores a lot. Y decía que muchas empresas están cerrando. And Toys R Us, Baby R Us, they are gone. Una de ellas fue Toys R Us. And Sears, they are gone too. Sears también está en bancarrota. But how about the future? Pero, ¿qué pasa con el futuro? You know, those $1 billion companies, they are investing billions of dollars into artificial intelligence. Todas estas empresas billonarias están invirtiendo billones de dinero para inteligencia artificial. Trying to make everything even smarter and smarter. Tratando incluso de que todo sea más y más inteligente. What if they are making most things smarter? What's going to happen? ¿Y qué pasa si todo es más y más inteligente? More people will lose their job. Más personas perderán su trabajo. It could be you, and it could be your children. Puede ser tú o incluso tus hijos. And capitalism is like this. Rich is getting richer and poor is getting poorer. El capitalismo es esto. Los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. And the gap is getting bigger and bigger. Y la brecha es más grande. And as the economy grows, middle class people will fall down to the low class. Así como crece la economía, la clase media disminuye. Why? The country economy is growing without creating jobs. ¿Por qué? Porque la economía crece, pero no hay trabajos. Since 2015, the richest 1% people owns 99% of the wealth of the whole world. Desde el 2015, los más ricos han incrementado en un 1% que el resto del planeta. Do you think it's getting better or worse? ¿Ustedes creen que es bueno o que esto es malo?
It's getting worse and worse. Esto está de mal en peor. So those 1% people who owns 99%, now they own even more than 99% of the wealth. Así que todos los que están en este 1% incluso ahora son más ricos. And this is the example of 1% people making annually. Y esto es un ejemplo de lo que el 1% hace anualmente. Raise your hand if you're making this kind of money annually right Levanten now. su mano si hacen esta cantidad al año. No one, right? Nadie, ¿verdad? That means you are in, if you're not in 1% side, that means you are in 99% side, and that means you will be poorer and poorer. Eso significa que si no eres de ese 1%, entonces estás en el 99% restante y cada día serás más pobre. Do you want to be poorer or do you want to be richer? ¿Tú quisieras ser más pobre o más rico? Rico, right? So capitalism is this. One big fish is trying to eat small fishes. Capitalismo es esto, un pez grande quiere comerse a los pequeños. Are we a big fish or a small fish? ¿Nosotros somos peces grandes o peces pequeños? Pequeños. You know, those $1 billion companies, they are making money because of who? Todas esas compañías billonarias hacen dinero gracias a quién? Because of us. Gracias a nosotros. Because you guys have buying power. Porque ustedes compran sus productos. Because you buy the product, they make money. Y porque ustedes compran el producto, hacen que su poder crezca y tengan más dinero. And the problem is, you keep paying the money and they keep making the money. Nosotros pagamos dinero y ellos ganan más dinero. And what do we have to do then? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? We have to unite ourselves together. Tenemos que unirnos. And we call this mastalism. Y conocemos esto como mastalismo. So what we have to do is we have to change the game. Como cambiando el juego. If you keep playing their game, which is capitalism, you will lose. Si seguimos jugando su juego, el capitalismo aumentará y los ricos serán más ricos. So we have to change it to mastalism. Así que tenemos que cambiarnos al mastalismo. How to change this game? ¿Cómo cambiamos este juego? You just have to change the buying habit from the regular store to Atomy store. Es muy fácil, cambiando nuestra tienda de una tienda convencional a nuestra tienda Atomy. How difficult is it to change the buying habit from regular store to Atomy since we have a great product like this? ¿Qué tan complicado es cambiar de una tienda convencional a nuestra tienda Atomy con la gran variedad de productos que tenemos? And plus, the membership is free. Además, la membresía es gratis. And plus, you don't have to buy a certain amount of money every single month. Además, tú no tienes que comprar producto cada mes. And on top of it, there's no annual fee either. No annual fee either. Además, no hay ninguna cuota en Atomy. And the website is free. Y la website es gratis. How difficult is it to change the buying habit now? ¿Qué tan difícil es cambiarnos a Atomy? Muy fácil, right? If you do that, we become like this. Y si hacemos esto, nos convertiremos en los You peces. become the big fish now. Nosotros seremos juntos los peces grandes. So who can start this business? Let's talk about the regular business. Así que, ¿quién puede empezar este negocio? Let's say you want to open a hair salon. Les comentaré acerca del negocio regular. What is the first one that you need? ¿Qué es la primera cosa que necesitan? Dinero. Dinero. And what's the second? La segunda, Experience. experiencia. If you want to open a hair salon, you better know how to cut a hair, right? Si tú sabes cortar el cabello, podrás trabajar en un salón en una estética. Let's say I have she opens a hair salon. Yo soy una estilista And I come to her and I want to cut my hair. y él quiere que yo le corte el cabello. And she said, hey Jason, I'll try my best because I never cut a hair before.
Y yo le comento que es la primera, bueno, que lo voy a intentar porque es la primera vez que lo voy a hacer. Do you think I want to cut hair from her? ¿Ustedes creen que va a querer que yo le corte el cabello? So in regular business, you better have the experience before you start the business. En un negocio regular necesitas experiencia antes de empezar. What's the third one that's very important in regular business? ¿Cuál es la tercera cosa muy importante que necesitamos en un negocio regular? Location, location, location. Un local, una Right. ubicación. So we don't have this to start our business. Si no tenemos estos 3 puntos para hacer nuestro negocio, So welcome to Atomy. entonces, ¿por qué no entrar a Atomy? Do you need a lot of money to start Atomy business? ¿Necesitamos mucho dinero para hacer el negocio de Atomy? No necesitan, right? Then if you don't have money, what do you need instead of money? Si no tenemos el dinero que necesitamos, You need social capital. necesitamos un capital social. What is social capital? ¿Qué es el capital social? Do you know 2 people? ¿Conocen a 2 personas? Somebody says, oh, I know Donald Trump, Hillary Clinton. Alguien puede decir que conoce a Hillary Clinton, If they don't know you, that doesn't count. pero si no la conoces, no cuenta. You have to know 2 people that knows you. Además, tienes 2 personas que te conocen a ti We trust each other. y confiamos una en otra. Then you could start Atomy business. Así podemos empezar el negocio de Atomy. And do you need the experience to start Atomy business? ¿Necesitas experiencia para iniciar el negocio de Atomy? No. You just need to do teamwork. Solo necesitamos trabajo en equipo. What is teamwork? ¿Qué es trabajo en equipo? You put team's benefit before your benefit. Pones primero los beneficios de tu equipo antes que los tuyos. Do you know how to do the teamwork then? Now? ¿Han hecho trabajo en equipo? Work for the team, not for yourself. Trabajen para su equipo, no para ustedes. And third one, do you need a good location to start Atomy business? Y tercero, ¿necesitamos un local para hacer Atomy? No, because we are online business, you don't need a location. Porque somos un negocio online, es la razón de que no necesitamos una locación. As long as you have a internet access, you could be in Atomy business. Así que podemos hacer el negocio de Atomy. Raise your hand if you don't have an internet access. Levanten la mano si no tienen acceso a internet. No one, right? Everybody have internet access, right? Todos tenemos acceso a internet. So, if you have internet access, then you could be in the Atomy business. Así que si tenemos acceso a internet, también podemos hacer el negocio de Atomy. So, no one can say, oh, I cannot do Atomy business. Así que nadie puede decir que no puede hacer el negocio de Atomy. You know, since I have internet access with my smartphone, Él hace el negocio con su celular I can be anywhere to do my business, y puede estar en cualquier lugar para hacerlo. right? I could do my business in my bedroom. Puedo hacer negocio en mi cuarto, I could be doing my business in the bathroom concentration. e incluso en mi base de concentración. So basically, you could be anywhere to do Atomy business. Así que cualquier lugar es posible hacer Atomy. So, fair opportunity for everyone. Busquen la oportunidad la tenemos todos. You just have to be 18 years old, that's it. Lo único que tenemos que tener son 18 años. We don't care who you are. Y no importa quién seas. You don't have to be smart. No necesitas ser listo, You don't have to be beautiful. no necesitas ser bonita, You don't have to have a lot of money. no necesitas mucho dinero, You don't have to know a lot of people. no necesitas lo único que necesitas es mucha gente. You don't have to be in Korea. No necesitas estar en Corea, You don't have to be in the United States. no necesitas estar en Estados Unidos, You don't have to be in Puebla either. incluso ni siquiera puedes estar en Puebla. You could be doing this business no matter what. Tú puedes hacer este negocio no importa dónde, no importa qué. And another thing is mass production of success. Everybody can be successful through Atomy. Todos pueden ser exitosos en Atomy.
In other businesses, like a hair salon, they have a bloody competition. They have to fight all the time. Otras empresas es una competencia. But in Atomy, all of us can help each other to make all of us to be successful. Pero en Atomy todos somos una familia y todos queremos ser exitosos. And that is only possible through only Atomy. Y solo es posible en Atomy. So how many people can become a Royal Master? ¿Quién quisiera convertirse en Royal Master? Whoever wants to be a Royal Master, who raise their hand right now, can become Royal Master. Así que todos los que levantaron la mano se convertirán en Royal Master. Let me ask you one more time. Raise your hand if you think you could be an Imperial Master. Levanta la mano si crees que puedas ser Imperial Master. So I don't charge money, so raise your hand. Right? So whoever wants to be Imperial Master can be Imperial Master in this company. Así que cualquiera puede ser un Imperial Master en esta compañía. And Atomy benefits everyone. Y Atomy beneficia a todos. Even the consumers getting benefit by using these products. Incluso los consumidores se benefician al usar nuestros productos. So Thomas Jefferson said, if you want something you never had, Thomas Jefferson decía, si quieres algo que nunca has tenido, you have to do something you never done. debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho. Now, do you want to be successful? Ahora, ¿quieren ser exitosos? Now we have to do something new then. Ahora tenemos que hacer algo nuevo. So what you have to do is you have to research a lot. ¿Qué tenemos que hacer? Investigar mucho. This is your lifetime business now. Este es tu negocio de vida, Because you will be successful through Atomy. porque te convertirás en exitoso en Atomy. If you're sitting here in this room, that means you are not successful yet. Si estás sentado en este cuarto el día de hoy, significa que ya eres exitoso. So that's why you will be successful through Atomy. Así que sé exitoso con Atomy. If you want to be successful in Atomy, you have to study about Atomy. Y si quieres ser exitoso en Atomy, debes estudiar Atomy Then you have a better understanding. para no tener ningún malentendido. If you have a better understanding, you could explain better. Si no tenemos malos entendidos, podemos explicar muy bien. And someday you're going to have a faith. Someday in the future, if you study a lot, you will have a faith. Y tendremos fe. And once you have a faith, no one can stop you. Y si tenemos fe, nadie nos podrá detener. Now set your goal Ahora busca tu meta and put it into action. y pon acción. And after you put it into action, what do you expect? Y cuando ponemos acción, ¿qué esperamos? You will fail. Un fracaso. Expect to fail a lot. Esperemos muchos fracasos. If you don't have a failure experience, you never have experience. Porque si no tenemos fracasos, jamás tendremos experiencia. Every time you fail, go back to research. Y cada que falles, vuelve a investigar. Because you want to learn a lesson from the failure. Porque aprenderás una lección de cada fracaso. If you learn a lesson from the failure, it's not a failure anymore. Y entonces, si aprendiste la lección de ese fracaso, ya So- no lo será más. You have to do this all the time. Tendremos que hacer todo esto todo el tiempo. Then you will be successful. Entonces nos volveremos exitosos. So éxito is combining of goal setting and habit. Ser exitoso es definir un objetivo, más And you- además un hábito, And your habit is combining of discipline and consistency. y un hábito es disciplina y constancia. So let me introduce you 8 core checklists. Déjenme decirles 8 pasos clave para el éxito. Number 1, read books every day. Número 1, leer libros. Number 2, watch video. Número 2, ver videos. Watch our CEO's video, Dr. Lee's video, Successful People's video. Ver los videos del CEO, ver los videos del Dr. Lee y todos los videos de los líderes. Number 3, attend the seminar. Número 3, ir a los seminarios. And if it's not urgent, extremely urgent, come to Atomy seminar.
Y si no es tan If it's not extremely urgent, come to Atomy. asistir al menos a cada evento, al menos que sea urgente. Every month, come to Atomy. Every Success Academy, come to Atomy seminar. Cada semana asiste a Atomy, cada mes asiste a Atomy. It's like going to school. Es como ir a la escuela. You have to do this to be successful. Tenemos que hacer todo esto para ser exitosos. You cannot be successful without doing this. No podemos serlo si no conseguimos ir a los seminarios. Number 4, use all the products. Número 4, usa los productos. If you don't use the product, you don't want to talk about it. Si no usamos los productos, no tenemos nada de qué hablar. And share your experience. Y comparte tu experiencia. If you talk about your experience, that story will sell the product. Si compartimos la experiencia, conocerán nuestra historia. Story sells the product, not the ingredient, not the facts. Nuestra historia es el principal ingrediente para invitar a Atomy. And show the plan. Y 6, muestra el plan. If you want to be just a sales master, then you can just talk about your story. Si quieres ser un sales master, tienes que hablar de tu historia. But if you want to become a diamond master, shadow master, and above, you have to have your partner. Pero si quieres ser maestro diamante, Shadow Nose Master y así a cada maestría, tenemos que tener compañeros de trabajo. See, you have partners who wants to be successful. You need them. Tú necesitas compañeros que quieran ser exitosos contigo, los necesitas. How to make a partners who wants to be successful together? Así que, ¿cómo hacer compañeros de trabajo que quieran ser exitosos con nosotros? You have to explain them about the money. Tú tienes que explicarles acerca del dinero. And those people wants to become successful together. Y así esas personas serán tus compañeros. Now you become partnership. Así se convertirán en socios. But don't worry, if you don't know how to explain, it's okay, just explain what you know. Si no lo comprendes bien, no importa, explica lo que tú entiendes. And you will be better and better. Y serás cada día mejor. Because if you explain, you know what you don't know. Porque si explicas, sabrás lo que no sabes. Then you will study more and you will be better. Y entonces estudiarás más y serás mejor. And someday you will be explaining about the marketing plan professionally. Y algún día serás un profesional del plan de mercadeo de Atomy. Number 7, you have to talk to your sponsor all the time. Número 7, tienes que apoyarte de tu patrocinador. Because if you don't know where you're going, which direction you're going, you have to talk to your sponsor. Porque si no sabes nada de a qué dirección vas, necesitas hablar con tu patrocinador. If you're going to the wrong direction, you have to come back to the starting point again. Así, si vas a la dirección correcta, podrás regresar a tu camino. And number 8, lastly, basically, you just have to stop complaining. Y número 8, muy importante, construir credibilidad. The situation for everybody is all different. La situación de cada uno es muy diferente. But some people make a success, some people make a failure. Algunos tienen éxito y algunos tienen fracasos. And people who make a success never complain. Y las personas que tienen éxito siempre nunca se quejan. They are always be thankful. Ellos siempre están agradecidos. So this is what you have to do every single day. Así que todo esto es lo que tenemos que hacer. Then you will be successful in 3 years, making $10,000 a month. Y en 3 años seremos exitosos haciendo $10,000 al mes. Wow. This is when I became a Star Master. Esta foto es de cuando me convertí en Star Master. That's dinero. Do you know how much that is? Eso es dinero. Aproximadamente, ¿saben cuánto es? $10,000. $10,000. A lot of money, En right? efectivo, mucho dinero. Look at my wife. Do you think she's happy? Miren a mi esposa, ¿creen que ella está feliz? If you have a $10,000 in your hand cash, do you think you will be happy too? Si tú tienes $10 en efectivo en tus manos, ¿serás feliz? How about this? ¿Qué hay de esta? How much is this? $50,000. ¿Cuánto dinero es? $50,000.
Look at my wife. Do you think Ahora, she's happy? miren a mi esposa, ¿creen que ella está feliz? Muy más contenta. So, hombres, raise your hand, hombres. Hombres, levanten la mano. You have to do Atomy to make your wife happy. Tienen que hacer Atomy para tener a sus esposas felices. Happy wife, happy life. Mujeres felices, vida feliz. Mujeres, Mujeres, raise your hand. levanten la mano. You have to do Atomy. Ustedes tienen que hacer Atomy. Why? Because if you're happy, the world is happy. ¿Por qué? Porque si ustedes son felices, el mundo es feliz. And that's my family picture last December. Esta es una foto de mi familia el diciembre pasado. I am so happy that I started this business 9 years ago. Estoy muy feliz de haber iniciado este negocio hace 9 años. What if I didn't start this business? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho este negocio? What if the strange lady didn't ask me the question? ¿Qué pasaría si esa extraña señora no me hubiera hecho esa pregunta? What if she just walked away when I said no thank you? ¿Qué hubiera pasado si ella se hubiera ido cuando dije no gracias? I don't think I could be happy like this now. No creo que estuviera tan feliz como lo estoy en la fotografía. Because she asked me the question, Porque ella me hizo la pregunta, because she explained me about this company, porque ella me explicó de la compañía, because she invited me to come to seminar, porque ella me invitó al seminario and I listened to my CEO's speech very carefully. y escuché el discurso de mi CEO cuidadosamente. That's why I'm standing here today in front of you. Es por eso que hoy estoy el día de hoy parado frente a ustedes. Let's think about your life in 3 years, 5 years, 9 years later. Piensen en su vida en 3, 5, 9 años en adelante. What kind of life do you want to live in 3 years, 5 years, 9 years later? ¿Qué tipo de vida quieren vivir en 3, 5 y 9 años? Do you want to live the same life you are living now, or do you want to be living like me? ¿Quieren una vida como la que están viviendo hoy o una vida como la que yo estoy viviendo? Right? Then you have to start Atomy business. Entonces tienen que empezar el negocio Atomy. And I know a lot of people outside waiting for you. Y sé que hay mucha gente afuera esperando por ustedes. A lot of people have trouble with the money. Muchos tienen problemas de dinero. Most of the people have a problem with the money. La mayoría de personas tienen problemas de dinero. Now it's your turn to go out there and ask the question, do you know Atomy? Ahora es el turno de ustedes de ir afuera y hacer la pregunta. And make them as members and keep inviting to the seminar. Hacer la pregunta, ¿conocen Atomy? Invitarlos a los seminarios y hacerlos miembros. I hope everybody can make a success and live a rich life later. Y sé que pueden ser todos ustedes exitosos. Thank you very much for listening and God bless you. Muchas gracias por escucharme y que Dios los bendiga. Good job.